Bienvenido de nuevo. En este momento lo que vamos a ver es el examen semiológico del punto de vista reumatológico del miembro inferior. Empezaremos primero con el tobillo, luego iremos a la rodilla y la cadera. En este momento vamos a empezar examinando el tobillo. El tobillo es una articulación móvil, diartrodial, y lo que tenemos que ver cuando el paciente se queja de dolor en esta zona es, primero, si está aumento de volumen, 2, si hay eritema local, 3, se palpa si hay o no aumento de la temperatura local, 4, tenemos que ver el rango de movimiento del tobillo. Yo deje suelto, le muevo el tobillo, entonces se dan cuenta, está muy bien, mueve adecuadamente el tobillo. Eso es importante en momento de flexión y extensión. Recordemos que el tobillo tiene dos articulaciones. La articulación tibio-astragalina, que tiene que ver con la flexión y la extensión, y la articulación subtalar, que es la unión del astrágalo con el calcáneo, en cuyo caso lo que hacemos es una inversión y una eversión. Entonces no hay limitación de dichos rangos de movimiento. ¿Hay algún reumatismo no articular importante en el tobillo que debamos conocer? Sí. Uno es la tendinitis aquiliana. El paciente se puede quejar de dolor en los tobillos, pero lo que tiene realmente es dolor en el tendón de Aquiles. Entonces uno examina, palpa el tendón de Aquiles, y en el caso que haya inflamación en esta zona, uno va a sentir el tendón de Aquiles engrosado y además doloroso a la palpación. Entonces eso hace el diagnóstico de tendinitis aquiliana. ¿Qué otros reumatismos no articulares podemos ver en el tobillo? Podemos ver una zona de aumento de volumen alrededor del malleolo, conocida como tenosinovitis malleolar. Da un aumento de volumen blando que puede o no ser doloroso, tenosinovitis malleolar. ¿Ok? Entonces son los principales reumatismos que ustedes deben conocer. Algunos pacientes se quejan de parestesias en los dedos del pie. Entonces, hay un cuadro conocido como síndrome de túnel tarsal. Así como hay síndrome de túnel carpal, que es una neuropatía por atrapamiento del nervio mediano, el síndrome de túnel tarsal es una neuropatía por atrapamiento del tibial posterior y que ocurre aquí detrás del malleolo interno. Entonces, lo que uno hace es un túnel a este nivel. Uno percute detrás del malleolo interno, y si el paciente refiere parestesias localizadas en los dedos del pie, es un túnel positivo, lo cual nos orienta, repito, hacia este diagnóstico de síndrome de túnel tarsal o neuropatía por atrapamiento del tibial posterior. Entonces miren, uno detrás del malleolo interno percute. Usted me va a decir si siente alguna molestia en los dedos. Entonces yo percuto en esta zona. ¿Alguna molestia? El paciente no refiere parestesia en los dedos, entonces descartamos la posibilidad de síndrome de túnel tarsal. En este momento vamos a examinar la rodilla. Cuando un paciente se queja de dolor de rodilla, igualmente como con cualquier articulación, o el problema es articular o es extraarticular. Cuando el problema es articular, podemos ver que la rodilla está aumentada de volumen, podemos ver que está roja, se palpa de esta manera, siempre se compara con la otra articulación, se intenta sentir realmente si hay alguna diferencia en la temperatura local, ¿ok? Si hay aumento de volumen y aumento de temperatura local, orienta hacia un problema intraarticular. El problema intraarticular puede ser una artritis, puede ser artrosis de rodilla, puede ser una meniscopatía. Cuando esto no ocurre, cuando hay dolor pero no hay aumento de volumen ni de temperatura local en la rodilla, puede tratarse de un reumatismo no articular. Entonces,
Examinemos la rodilla. Supongamos que la rodilla duele, pero no está hinchada. Si uno quiere saber realmente si hay líquido o no en la rodilla, uno hace en estos casos el signo de la oleada. ¿En qué consiste el signo de la oleada? Consiste en frotar en la cara interna de la rodilla, miren, en la cara interna vamos a frotar hacia arriba, frotamos hacia arriba, y en la cara externa vamos a frotar hacia abajo. ¿Y qué es lo que esperamos ver? Lo que esperamos es que la piel debajo de la rótula se eleve. Si se eleva, es signo de la oleada positivo. En este caso no ocurre, pero esa es la manera como se debe hacer. El signo de la oleada, repito, ocurre solamente cuando hay poco derrame líquido, poca efusión sinovial. Cuando la rodilla está muy hinchada, el signo de la oleada ya no sale. En ese caso lo que hay que hacer es el signo de la tecla o del témpano. ¿Y cómo se realiza esta prueba? De la siguiente manera, miren cómo hago, vean ustedes cómo agarro la rótula. De esta manera agarro la rótula y con estos dedos voy a empujarlo hacia abajo. Y en el caso que haya mucho volumen de líquido sinovial, lo que se va a sentir es que la rótula se hunde y luego regresa hacia arriba, como si uno empujara un corcho en la superficie del agua, intenta hundirse y luego regresa hacia arriba. Eso es lo mismo que se siente acá. Se conoce como signo del témpano o signo de la tecla positivo y nos orienta hacia que hay una cantidad moderada de líquido sinovial, ¿no? Esa es la manera como debe hacerse el examen. ¿Qué reumatismos articulares frecuentes hay en la rodilla? Antes de eso, permítame ver también que dentro del examen de la articulación debemos ver si hay alguna limitación en el rango de movimiento. Vean claramente cómo acá hay una extensión completa. Pacientes con artritis de rodilla pueden tener una limitación, por ejemplo, de esta manera, para extender totalmente la rodilla. Pacientes con algún tipo de artritis crónica ya vienen con limitación en flexión y no pueden extender totalmente la rodilla. Este no es el caso del paciente. Hay una extensión normal. Doble por favor, doble todo lo que pueda. Y se dan cuenta ustedes cómo hay una flexión completa. Otra cosa, si se han dado cuenta, es que mantengo mi mano encima de la rodilla palpando la rótula. ¿Por qué? Porque en pacientes adultos mayores uno lo que va a sentir al flexionar la rodilla es a este nivel va a sentir un crujido o crepitación de la rodilla. Y ese crujido o crepitación en el adulto mayor nos va a orientar hacia artrosis de rodilla. Terminando la parte articular, ¿cuáles son los reumatismos no articulares más frecuentes en rodilla? Por ejemplo, la bursitis anserina. La bursa anserina está localizada en esta manera. Ubiquen ustedes la línea articular en la cara interna, de ahí 3 traveses de dedo por debajo y se palpa en esta zona. Si hay dolor exquisito en esta zona, el paciente tiene una bursitis anserina. Recuerden que la bursa anserina está encima de la inserción del tendón de la pata de ganso. ¿Ok? Entonces, dolor en esta zona es un reumatismo no articular muy frecuente conocido como bursitis anserina. ¿Qué otros problemas puede haber? Puede haber dolor en los tendones popliteos. En este caso, el dolor va a ser exquisito al palpar los tendones del bíceps crural en la parte posterior de la rodilla, ¿no? Tendinitis poplitea, y de esta manera se debe buscar el dolor. ¿Ok? No hay. Perfecto. En algunas ocasiones lo que hay es un dolor, el paciente refiere dolor en la rodilla, sobre todo al flexionarla. Entonces, un reumatismo no articular frecuente es la tendinitis infrapatelar. Localizamos la rótula, esta es la rótula, y por debajo está el tendón infrapatelar. En estos casos va a haber dolor exquisito al presionar esta zona, tendinitis infrapatelar. Son los principales reumatismos no articulares. Pero ya que tenemos la rodilla flexionada, el paciente puede tener dolor en rodilla y de repente no tiene ni artritis, ni artrosis, ni reumatismo no articular. Sospechemos meniscopatía. Entonces, algunas maniobras fáciles para lesiones del menisco son estas. Doble un poquito más, tener la rodilla flexionada y miren, localicemos los platillos tibiales y por encima del platillo tibial está el menisco interno. ¿Duele aquí cuando le aprieto? No, ok, no hay dolor. En el caso de lesión del menisco interno, hay un dolor exquisito al palpar esta zona. Palpamos al otro lado el platillo tibial
por encima, pegado acá al tendón infrapatelar, por encima, está el menisco externo. Si uno toca y hubiese dolor exquisito, estaríamos hablando de lesión del menisco externo. No es el caso, felizmente. Pero esta es una manera fácil y rápida de examinar los meniscos, tanto externo como interno. Otra maniobra que les puede ser útil a ustedes es esta. Vamos a empujar el muslo hacia este lado y la pierna hacia este lado. ¿Qué voy a hacer de esta manera? Voy a presionar el menisco externo y voy a distender el ligamento colateral interno. A ver, cuando yo hago esto, ¿siente usted alguna molestia? No hay problema. Entonces no hay dolor ni en el menisco interno ni en el ligamento colateral interno. Y al revés, al hacer esto, al presionar el muslo hacia este lado y la pierna hacia acá, voy a comprimir el menisco interno y a distender este ligamento colateral externo. ¿Alguna molestia acá? Entonces, otra maniobra fácil que también puede servirle a ustedes para poder saber si el dolor que tiene el paciente es debido a una meniscopatía o un problema ligamentario. En este momento vamos a proceder a examinar la cadera. Como les dije hace un momento, o en la sesión previa, la cadera, al igual que el hombro, es una articulación profunda. Por lo tanto, si hay artritis o problema intraarticular, no va a haber aumento de volumen ni aumento de temperatura local, menos va a haber eritema, porque es una articulación profunda. Entonces, ¿cómo estamos seguros que el paciente tiene un problema intraarticular? Una vez más, con el movimiento pasivo. Si hay dolor al movimiento pasivo, este es un problema intraarticular. Recordemos una vez más, las artritis duelen tanto al movimiento activo como al movimiento pasivo. Semiológicamente, los reumatismos no articulares duelen solo al movimiento activo, más no al movimiento pasivo de la articulación. Supongamos que el paciente viene y se queja de dolor de cadera derecha. ¿Qué es lo que hacemos? El paciente está en decúbito dorsal. Lo que hacemos es de esta manera, ponemos esta mano acá en el muslo, esta mano acá, y vamos a proceder a hacer un movimiento de rotación tanto interna como externa de la cadera. Deje suelto, por favor. Vamos a ver. Vean ustedes la punta del pie. Separemos un poquito más, por favor. Gracias. Veamos la punta del pie. Miren, vean ustedes. La punta del pie casi se acerca a la camilla, totalmente. Vean bien. Perfecto. Veamos la otra cadera. Deje suelto, por favor. Vean ustedes cómo también la punta del pie se acerca muy bien a la camilla. Por lo tanto, no hay una limitación en la rotación interna o externa, y eso nos dice que no parece haber problema articular de la cadera. En problemas de artritis de cadera o de artrosis de cadera, ¿qué vamos a encontrar? Vamos a encontrar una limitación con dolor a la rotación interna y a la rotación externa de la cadera. O sea, no vamos a tener este movimiento. Ojo, esto se va a perder. Va a haber dolor y va a haber limitación para la rotación interna y la rotación externa de la cadera. Por supuesto, la cadera también tiene el movimiento de flexión. Entonces veamos, deje suelto por favor, yo voy a mover. Flexionamos la cadera y dense cuenta ustedes de este rango de movimiento adecuado, una buena flexión de la cadera. ¿Ok? Una buena flexión de la cadera. En los casos de artritis o de artrosis, el paciente va a tener una limitación, probablemente llega hasta acá nomás, una limitación para la flexión de la cadera, acompañada además de dolor a dicho movimiento. ¿Ok? Eso es importante. Algo que también es importante, vean esta posición, el paciente tiene la cadera, miren cómo está este miembro inferior, vean este. Esto es una posición interesante, a veces se puede ver esto con problemas de fractura de cadera, por ejemplo, o en algunos casos de artritis séptica o artritis infecciosa de cadera. Mientras que en el famoso signo del psoas, lo que vamos a hacer es la cadera flexionada y un poco rotada hacia adentro, ¿no? Lo cual va a hacer sospechar un poquito el signo del psoas. ¿Qué reumatismos no articulares hay en cadera? Los más frecuentes son dos. Uno, la bursitis trocantérica. Al examinar la cadera, uno va a tocar acá esta zona, va a ubicar el trocánter, y si uno lo toca y hay dolor exquisito al palparlo, hacemos el diagnóstico de bursitis trocantérica. A su vez, si hay dolor exquisito al palpar por detrás del trocánter, esta va a ser una inflamación en la inserción del glúteo mediano. Dos de los reumatismos articulares más frecuentes
de la cadera.